Quisiera comenzar preguntándoles si en algún momento de su vida han pensado, soñado, querido o aspirado a tener una posición de liderazgo, una posición en la que tengan cierta responsabilidad, ya sea en su trabajo. Su sueño frustrado fue ser jefe de grupo, ¿no? Quisieron ser jefe de grupo y nunca lo fueron, o quisieron ser el jefe en su trabajo para gritarles y decirles de cosas a todos los demás, o simplemente pues para ver qué se siente, ¿no? Entonces, si lo han hecho, o si sí lo han pensado, o han querido, o han sentido, es algo que normalmente todos hemos pasado. Quizás algunos hoy puedan decir, pues yo no. Yo creo que sí, en alguna cosa, en algún momento, en algún lugar, ¿no? Pero hace no mucho hablaba acerca de justamente esta necesidad humana de querer ser los primeros, de querer ser los que sobresalen, los que resaltan. E incluso hablábamos acerca de la historia de los discípulos de Santiago y Juan, cuando vemos cómo su mamá intercede por ellos para tener un lugar de honor en el cielo. Y esto nos muestra que es una realidad en el corazón de todos, que nos gustaría tener el mejor lugar. O yo les pregunto, si tuvieran la oportunidad de viajar en business class, en un avión, ¿quién diría? No, yo hasta el fondo, al lado de los baños, yo ahí estoy bien. ¿Quién podría decir eso? Honestamente nadie diría, ay, sí, a mí sí me gusta hasta el fondo. La verdad es que no. Entonces, es una realidad que a todos nos gustan los lugares más cómodos, nos gustan las mejores vistas, nos gusta ser los primeros en entrar en un lugar y también nos gusta sentirnos valiosos, sentirnos importantes. Por lo tanto, existe esta necesidad de nosotros de querer, vemos el liderazgo como una posición en la que te puede brindar todos esos beneficios, todas esas comodidades. Pero hablando en mi vida personal, honestamente, hay pocas cosas en las que yo podría decir que soy el primero o el número uno. No lo digo como deprimido ni con tristeza, de decir, no, yo no soy el uno en nada, ¿no? Sino más bien es una realidad que nunca fui el primero en muchas cosas, no fui un gran deportista, tampoco fui un gran estudiante, ¿no? Siempre era, con 8 era feliz, ¿no? Era lo máximo para mí, un 8, 9 ya era yo Einstein, ¿no? Entonces ya me sentía mucho, pero por lo tanto yo no fui alguien que fuera del cuadro de honor, ¿no? Mucho menos estuve en la escolta, ¿no? Al contrario, siempre estaba lo más lejano de la escolta o de lo que se pudiera que ver. Y si estuve en primer lugar en algo, normalmente eran en las cosas malas, ¿verdad? A lo mejor fui el primero suspendido de ese ciclo escolar, ¿no? Fui el primero con más reportes citatorios y llamadas en la escuela, ¿no? Entonces, mis primeros lugares no eran tan grandiosos, ¿no? Pero a pesar de no ser el más cerebrito ni el más inteligente de toda mi generación y de toda mi escuela, ni el más aplicado, siempre tuve la fortuna de estar rodeado con las personas correctas, con los amigos correctos, con los cerebritos, con los inteligentes. Entonces, aunque yo no era el más sabio, sí me rodeaba de esas personas, ¿no? Y gracias a Dios tuve la fortuna de ser siempre alguien que tuvo compañeros, amigos y gente con quien estar, ¿verdad? Pero en una ocasión, uno de los maestros, ya saben, si son como yo, seguramente tenían un maestro que los tenía en el ojo, ¿verdad? Siempre ustedes sean el culpable. Yo recuerdo perfecto que este maestro, lo que sea que pasara, era yo, ¿no? O sea, aunque yo no hubiera sido, me gritaba a mí, ¿no? O sea, si se perdía algo, iba a buscarlo conmigo, ¿no? Si pasaba algo, me preguntaba qué había hecho, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí surge mi coraje a que me culpen de cosas que no hice, ¿no? Pero este maestro que siempre me tiraba a mí y yo como todo adolescente decía, es que el maestro la tiene contra mí, pero él verdaderamente la tenía contra mí. Habló conmigo un día y me dijo, Alfonso, porque yo soy Carlos Alfonso, por si no sabían,
Entonces me decía Alfonso, así como novia enojada, ¿no? Y me decía, Alfonso, ya pórtate bien. Me dice, tú no te das cuenta, pero eres el líder del grupo, ¿no? Dice, entonces, si tú te portas mal, todos los demás se van a portar mal. Así que pórtate bien para que los demás se porten bien, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pasó en ese momento por mi mente como adolescente? Obviamente en ese momento me ofendí, ¿no? Me enojé y le dije, como todo consejo, como todo joven que escucha un consejo, me ofendí y lo único que entendí fue, eres el culpable de que todos se porten mal, ¿no? O sea, eso fue lo que yo entendí en ese momento, ¿no? Porque el maestro me decía, tú eres la cabecilla, ¿no? O sea, eres el líder de esta banda de latosos. Entonces me decía, si tú te portas mal, todos te van a portar mal porque te siguen el rollo. Pero en cambio, si tú te portas bien, ellos se van a portar bien. Entonces ya agarra la onda, ¿no? Entonces obviamente yo me enojé, dije, yo no tengo la culpa de que ellos sean así, ¿no? Pero ahora, casi 20 años después, puedo entender esas palabras y puedo darme cuenta que lo que dijo era verdad, porque el liderazgo tiene que ver con influencia. Si ustedes no influyen en nadie, no importa la posición, el lugar que tengas, no va a servir de nada. Entonces, no importa qué tan alto de la pirámide alimenticia te encuentres, si tú no influyes en nadie, no tienes un liderazgo que te avale, ¿no? Entonces, el liderazgo no es solo una cuestión laboral, no es algo que solamente aplica en el trabajo o es una cosa que solamente funciona en tu escuela o como para cosas laborales, sino que el liderazgo va mucho más allá de todo eso. Tú puedes ser líder en tu casa, en tu familia, en tu escuela o en donde sea que te encuentres, pero tampoco es algo que dependa de tu conocimiento, que dependa de tu edad, que dependa de tu sexo. O sea, no necesitas tú ciertas cosas para decir, entonces ya soy un líder capaz y capacitado y listo para todo. Entonces, nuevamente, si buscas, quieres, te interesa, has soñado, has pensado en ser un líder, hay muchas características y actitudes que podemos pensar que son necesarias. Por ejemplo, ¿cuáles dirían ustedes que son actitudes y características dignas de un líder? El ejemplo, muy bien. ¿Cuál más? Servicio, responsable. ¿Qué más? Amable. Todos podemos tener una imagen de lo que un líder necesita, ¿verdad? Pero la respuesta correcta ya se las había dado hace unos minutos. Es, si tú quieres ser un líder, es que necesitas tener quien te siga, ¿no? O sea, tú no puedes ser líder si no tienes a alguien que te esté siguiendo. Por lo tanto, lo que necesitas para ser un líder es tener a el primer seguidor. Y así es como se llama este mensaje, el primer seguidor. Y para eso me gustaría ponerles un video como escuela, recordando mis tiempos de secundaria, ¿no? Entonces vean este video, aunque mal grabado, antiguo, ruidoso, ¿no? Nos muestra con mucha claridad lo que representa un principio que se llama el principio del primer seguidor. Entonces, lo primero que podemos observar es que hay un loquito bailando solo a la mitad de un campo, ¿no? Y está bailando chistoso, raro, o a lo mejor así se baila esa música, no tengo idea, no sé bailar, ¿no? Entonces, podemos ver que hay una persona ahí bailando solo, sin playera, y todos lo pueden ver, y seguramente la persona que lo grabó no lo grabó pensando en que iba a pasar eso, sino como que dice, mira ese loco ahí bailando solo, y a lo mejor lo grabó para burlarse de él más adelante y después verlo, no, Mike, ve cómo baila, ¿no? En Ciudad de México hay un borrachito en las calles del centro que se llama Rambo. Todos quizás lo han escuchado, lo han visto, pero donde veas tú una banda bailando, cantando, tocando música, va a estar Rambo ahí bailando, ¿no? Entonces, la verdad baila bien, baila chistoso, ¿no? Entonces, no importa
justamente esto de qué estaba haciendo esta primera persona ahí bailando y haciendo, sino que podemos ver que para ser el primero necesitó valor para levantarse y hacer el ridículo frente a todas esas personas que no estaban haciendo nada más que ver, ¿no? Entonces, el líder necesita valor para levantarse y hacer algo que nadie más está haciendo. Por eso al inicio vemos un chico bailando solo, como loco. No sabemos cuánto tiempo llevaba bailando ahí, ¿no? Quizás ya llevaba 10 minutos, 15 minutos, llevaba 3 canciones seguidas y nadie se animaba a seguirlo. Pero, ¿qué pasó? Y es ahí donde hace pregunta de examen. ¿Qué fue lo que cambió en ese video? Supongamos que esa persona llevaba bailando 10 minutos solo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que fuera diferente? A ver, ¿dónde están los equipos? Todo cambió cuando llegó el primer seguidor, ¿verdad? Entonces, el papel del primer seguidor es esencial, porque este seguidor no llegó a decirle, oye, bro, cálmate, ¿no? O sea, estás haciendo el oso, ¿no? Estás vibrando muy alto, mi bro, ¿no? Bájate, tranquilízate, relájate, vamos a disfrutar igual que todos. Sino que él no llegó a hacer eso, llegó a sumarse a lo que estaba haciendo el líder. Él no llegó a decir, oye, a ver cuál es la coreografía, cómo la hacemos, 1, 2, 3, sino que llegó y empezó a meterse en la misma onda que el otro estaba, y el hacer el mismo ridículo, hacer la misma vergüenza, pasar la misma vergüenza. Entonces, el punto importante de este video no es quién comenzó a bailar, sino quién decidió unirse. ¿Están de acuerdo? Lo importante del video no es quién comenzó a bailar, sino quién fue el primero que decidió unirse al baile, al guateque, ¿no? Al merequetengue. Entonces, este primer seguidor fue, si se dan cuenta, el que llamó a sus amigos a que se unieran al baile. Él, mientras estaba bailando, les hacía, vengan, ¿no? Entonces, él tuvo que atreverse a dar el primer paso. Él fue el que tuvo que salir de la comodidad de los pastos verdes y el calorcito, a dar ese paso y empezar a bailar. Y él fue el que les mostró a los demás cómo tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque no llegó a preguntar, no llegó a detenerlo, sino llegó y simplemente empezó a hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Si todas las personas que vemos en el video antes se habían quedado solo viendo, ahora ya podían unirse porque sabían que ya eran un montón y que no iban a destacar y que no iban a parecer ridículos y que iban a ser parte del grupo sensación de ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña este video? ¿Cuál es la lección más importante? La lección es que el liderazgo, esta respuesta va a ser polémica, así que espero en Dios que lo entiendan. La lección más importante es que el liderazgo está sobrevalorado, ¿no? El liderazgo es algo que tiene quizás más valor del que uno piensa, ¿no? Uno piensa que ser líder es lo máximo y entonces le damos un valor muy grande, pero todas las personas que quizás han pasado por eso te pueden decir, la verdad no lo hagas, no lo intentes, disfruta el pasto, ¿no? Disfruta la música, el concierto. Pero pensando en esto, el chico sin camiseta que comenzó bailando, él tiene todo el mérito. Él fue el que empezó a bailar y el que motivó a todos los demás. Pero lo que verdaderamente hizo un cambio fue que el primer seguidor transformó a un loco en un líder. ¿Están de acuerdo? El primer seguidor transformó a un loco en un líder. ¿Por qué? Porque si esa persona hubiera seguido bailando solo, era un loco para todos los demás. En cambio, se volvió un líder cuando tuvo a su primer seguidor. Entonces, no hay movimiento sin un primer seguidor. El mundo te dice que tú tienes que ser el número 1, pero si todos fuéramos el número 1, no tendría sentido. No seríamos eficaces, no habría movimiento. Por eso, si tú quieres un cambio verdadero, quieres movimiento en tu vida, debes de ser
un seguidor valiente que enseña a los demás a seguir. Porque muchas veces queremos ser líder para enseñar, ¿no? Pero no, la realidad es que tú tienes que ser un seguidor que le muestra a los demás cómo tiene que seguir a los otros. Entonces muchas veces pensamos que el liderazgo es esa posición donde tú vas a mostrar, a enseñar y a dirigir a otros, pero la realidad es que nada de eso importa si tú no eres un seguidor que sigue, ¿no? Si tú no eres un seguidor que hace las cosas como tienen que hacerse. Entonces, si pensamos en la Biblia, para ustedes, ¿quién sería el primer seguidor de la Biblia? Podríamos pensar pues, en Adán, ¿no? Quizás pensaríamos en Abraham, en Jacob, en Caín y Abel, ¿no? O sea, podemos pensar en todos aquellos primeros hombres que existieron, de que ellos fueron a lo mejor los primeros seguidores de Dios. Podemos pensar en Moisés, David, el que ustedes quieran, ¿no? Pero en la mayoría de los casos y de todas estas historias, vemos que es Dios llegando a ellos y dándoles instrucciones, diciéndoles qué hacer, cómo actuar, cómo tienen que vivir. Muchos de ellos no llegaron por voluntad propia. Dios se encontró con ellos y les dijo qué tenían que hacer. Por eso, si pensamos y analizamos bajo este principio, ¿quién fue el primer seguidor? Para mí, el primer seguidor fue Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué el primer seguidor fue Jesús? Porque Jesús vino a mostrarnos quién era el Padre. Vino a mostrarnos cómo se tenía que hacer, cómo teníamos que vivir. Y el primer versículo que vamos a leer es Mateo 11:27, que dice, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlos. Entonces, este versículo es clave para todos porque nos muestra que todo lo que habían conocido de Dios en esos tiempos no era todo verdad hasta que Jesús vino, ¿verdad? No todo era como parecía, sino que Jesús no solo vino a salvarnos, una de sus principales misiones al venir a la tierra era mostrarnos verdaderamente quién era Dios, porque solo Jesús, solo el Hijo, podría dar testimonio de cómo era el Padre. Supongamos, yo hoy quiero hablar de sus papás, ¿no? A lo mejor quiero hablar del papá de Tony. Voy a decir, el papá de Tony, pues conociendo a Tony seguro era de esta manera y así, le gustaba la música y a lo mejor esto y esto y cosas, ¿no? O sea, podemos tener definiciones basadas en lo que conocemos de alguien, pero solamente Tony va a saber cómo es su papá, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, pues, si me enseñan una foto, puedo decir, se ve buena onda, ¿no? Se ve amigable, se ve divertido, y Tony va a decir, la verdad es que era un canijo, ¿no? O no sé, a lo mejor sí, ¿no? Entonces todos nosotros lo mismo, podemos ver a una persona y pensar que es de una manera, pero realmente solo el Hijo conoce verdaderamente cómo es el Padre. Por eso es que Jesús vino a mostrarnos cómo era verdaderamente Dios. Piensa en los tiempos de Jesús. No tenían internet, no tenían chat GPT, ¿no? Solamente tenían las leyes, solamente tenían los mandamientos, tenían las historias, las enseñanzas de los maestros y sabían de un montón de reglas, de un montón de sacrificios y de un montón de cosas que tenían que hacer para agradar a Dios. Probablemente con tantas reglas, con tantas leyes, con tantos sacrificios, con tantos rituales, todos ellos pensaban, es imposible agradar a Dios, ¿no? O sea, yo leo Levítico y digo, no más, me hubiera muerto 1,000 millones de veces en una semana, ¿no? O sea, no hubiera podido existir yo en los tiempos de Levítico, ¿no? Entonces, todas esas personas podían pensar, seguir a Dios es muy complicado, es difícil, es imposible, y quizás veían a Dios con temor, como un Dios severo, como un Dios duro, y eso hacía que ellos vivieran esperando
el momento de ser castigados de una u otra manera, ¿no? Ellos estaban pensando, chin, ahora toqué a una mujer, toqué a un leproso, hice esto, fallé acá, toqué a un animal, pisé un animal, hice, o sea, ellos constantemente podían pensar en qué momento les iba a caer la chancla celestial, ¿no? O sea, en qué momento iban a hacer algo que Dios los castigara, ¿no? Por eso Jesús vino a mostrarnos verdaderamente, como dice este versículo, cuán bueno y cuán amoroso era el Padre. Mostrarnos su corazón. Jesús vino a mostrarnos la verdad de que era más importante la compasión que los sacrificios. Vino a mostrarnos que el perdón era más valioso que las ofrendas, ¿no? O sea, todo lo que Jesús enseña muchas veces era radical, era contradictorio con lo que ellos creían, con lo que ellos conocían. Por eso Jesús llegó a darle sentido a lo que hacían, llegó a darle sentido a lo que creían y lo que ellos conocían. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer seguidor trajo entendimiento y claridad de quién era Dios. Todos tenían una idea, una imagen de lo que Dios era, pero solamente hasta que Jesús vino, todos pudieron tener claridad de lo que representaba verdaderamente Dios. Ahora vamos a leer Marcos 3:21. Dice, después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron, los parientes de Jesús fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Piensa en este versículo. Las personas en los tiempos de Jesús decían, está loco, no puede ser cierto, no puede ser así, así no son las cosas. Él está enseñando una mentira, por eso le decían, él es el diablo, ¿no? Él es una persona que está con el diablo, por eso puede sacar diablos, ¿no? Y por eso hace tantas cosas, porque él no es cierto. Lo que él está diciendo no es verdad, no puede ser así, no puede ser más importante el perdón que los sacrificios, ¿no? No puede ser más importante la compasión que las ofrendas, ¿no? O ciertas cosas así. Por eso Jesús fue esa persona que se puso de pie, que dio el primer paso y que mostró a todos los demás cómo se tenía que hacer, cómo tenían que vivir su vida, y fue tan revolucionario que nadie entendía ni podían creer que fuera así, ¿no? Nadie podía creer que eso fuera como él decía. Por eso, lo que Jesús hizo fue que otras personas, al ver su ejemplo, decidieran seguirlo, decidieran ponerse de pie y unirse a la revolución, al movimiento que Jesús había comenzado. Por eso, ser seguidor de Jesús requiere esfuerzo, requiere adaptar nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra vida, y requiere obtener virtudes para ser más como Él. Es llegar, ponernos de pie y comenzar a bailar con Él, ¿no? Comenzar a seguir el ritmo que Él está llevando y no empezar a decir, a ver, y vamos, y 1, 2, y querer ahí ponerle una coreografía de otra cosa, ¿no? Es llegar a donde Jesús está y empezar a hacer lo que Él está haciendo. Por eso Jesús, al ser el primero en poner el ejemplo, fue humillado, fue rechazado, fue menospreciado, fue ignorado, para que ahora nosotros solamente nos subamos a esa nube de gente que ya está con un propósito, que ya tiene un objetivo, porque ya lo preparó Jesús anteriormente, ¿no? Como pensando en este video, ¿no? Esa persona, la primera que empezó a bailar, era el loquito de ahí, era el loco, el borracho, el marihuano, ¿no? O sea, seguramente todos los que lo vieron le dijeron de cosas, ¿no? Ya está hasta el gorro, hasta el copete, ya velo, ni se puede parar, ¿no? Entonces, cuando Jesús llegó y fue el primero en empezar a hacer las cosas, fue lo mismo. Es hijo del diablo, está loco, no es cierto, es mentira. Entonces, nosotros evidentemente no vamos a ser el primer seguidor de Jesús. No vamos a ser los primeros.
Actualmente la religión cristiana es la religión más grande de todo el mundo. Son más de 2.400 millones de creyentes. Entonces, ahora la religión cristiana se podría decir que está de moda, ¿no? Ahora cualquiera es cristiano, hay muchos cristianos, tú ves un rapero en la tele cantando de pistolas, drogas y esto, aquello, y te dice, soy cristiano, ¿no? Entonces es como, no puedes ser cristiano, ¿no? O sea, no es cierto. Entonces, hay muchas personas que ya están en este círculo, que ya todos somos cristianos, todos somos felices, ¿no? Pero aunque nosotros no vamos a llegar a ser ese primer seguidor, ¿no? Hablando en orden, ¿no? Sí somos el primer seguidor para alguien más. Sí vas a ser el primero para lo mejor en tu familia. Vas a ser el primer seguidor de Jesús en tu familia. Vas a ser el primer seguidor de Jesús en tu trabajo, en tu escuela. Vas a ser el primero que a muchas personas conozcan y vean en ti a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que van a ver en ti? ¿Van a decidir unirse al baile o van a decidir alejarse y decir, no, eso está muy raro, ¿no? Yo no quiero entrar a eso? ¿Por qué? ¿No? Entonces, aunque no vamos a ser los primeros en seguir a Jesús, sí vamos a ser los primeros para muchas otras personas, ¿no? Los primeros que vean en nosotros ese ejemplo. Por eso, si quieres un lugar de liderazgo, tienes que ser el primero que se pare a bailar, ¿no? ¿Cuántos son grandes bailarines? Yo soy pésimo, no sé bailar, no coordino. Les voy a hacer una confesión aquí mismo, ¿no? Todos los domingos, ustedes, qué bueno que nadie está frente a mí y no me ve más que unos cuantos, César, Almita, Sam, La Paz, ¿no? Pero yo tengo los ojos fijos en la pastora, ¿no? Así, la puedo, así, puede sentir mi mirada, pero no porque esté apreciando su hermosura, ni su voz, ni nada, sino porque estoy tratando de seguir el ritmo, ¿no? O sea, yo no pierdo la mirada de ella, porque si me pierdo, perdí los aplausos. Y yo tengo la responsabilidad, al estar al frente, de ser el que lleva el ritmo de los aplausos, ¿no? Entonces, a veces siento la culpa de cuando yo estoy aplaudiendo y alguien por ahí aplaude a destiempo, pero yo no sé si yo soy el que está a destiempo o son ellos, ¿no? Entonces, por eso es que me fijo en la pastora y trato de cacharle el ritmo. Y yo, o sea, de verdad, estoy cantando, pero estoy manteniendo el ritmo en mi mente, porque me distraigo un segundo, perdí el ritmo y todos perdimos el ritmo, ¿no? Entonces, y ya después trato de reojo ver a alguien acá, ¿no? O trato de, si ella no está aplaudiendo, como que ya saben ciertos momentos que tiene que marcar otra vez el ritmo para que yo entre, porque ella me dice, tienes que escuchar el bajo, o el tambor, algo. Yo no escucho nada, ¿no? O sea, no lo encuentro nunca, no sé cómo es. Entonces, hasta que ella no me marca, yo no sé cómo aplaudir, ¿no? Entonces, así de mal estoy, por eso no soy un gran bailarín, pero el punto es que tenemos que ser los primeros que, aunque no tengan ritmo, se paren a bailar, ¿no? Tenemos que ser los primeros que, aunque no somos perfectos, no somos los mejores, no somos los más capacitados, somos los primeros en mostrar el amor de Jesús en la vida de alguien más. Somos los primeros que tienen que enseñarles a otros cómo es ser amado por Dios, cómo es ser amado por Jesús, cómo verdaderamente Jesús llegó a mostrar el amor del Padre. Entonces, como decíamos, solo el Hijo puede mostrar verdaderamente el corazón del Padre. Entonces, si todos nosotros somos hijos de Dios, ahora nosotros podemos mostrar verdaderamente cómo es el corazón del Padre. Pero si tú no conoces al Padre verdaderamente, vas a enseñar una imagen equivocada, vas a mostrarle algo al mundo, a las personas, que no es. Por lo tanto, si quieres ser el primero, siempre tendrás que ser el primero en pedir perdón, el primero en mostrar misericordia, el primero en arrepentirse, en confiar, en amar a los demás. Esto
obviamente hará que cuando tú hagas estas cosas, ser el primero en todo esto, te conviertas en el loquito que baila solo. ¿Por qué? Porque va a haber personas que van a sacar provecho de ti. No van a decir, ay, sí, él, sí, pídele a él. O sí, haz esto. Él es buena persona. Él, necesitas un chalán, él. Necesitas dinero, él. ¿No? Él siempre va a estar ahí y te va a ayudar. ¿No? Entonces las personas te agarran como el loquito que dicen, ay, no, te falta maldad. Ya tienes que conocer, ya te tienes que saber que no va a pasar esto, ¿no? Que te van a hacer esto. Pero uno tiene que ser el loquito que baila solo, ¿no? En un mundo donde todos están buscando obtener algo más, uno simplemente tiene que hacer lo que Jesús nos ha mandado. Por eso llegará un momento en el que alguien más va a ver en ti y va a darse cuenta que vale la pena seguir a Cristo, vale la pena el esfuerzo, vale la pena soportar todo. Cuando tú haces eso, habrá alguien que se pondrá de pie y comenzará a seguirte, pero no es importante quién te está siguiendo, sino a quién estás siguiendo tú. No estás siguiendo una posición o una reputación o un beneficio, estás siguiendo a una persona que es Jesús. Si vemos la historia de Jesús, nunca buscó dar su nombre a conocer, nunca buscó decir, yo soy Jesús y conózcanme todos y muéstrenme y sepan que yo soy, ¿no? Sino él decía, yo vengo y yo soy hijo de Dios y vengo a mostrarles el amor del Padre y vengo a hacer esto, pero él no buscaba esa fama, ese reconocimiento. Él todo lo que hizo vino como seguidor de Dios. Él vino a mostrarles a todos los demás que la autoridad, la ley, todo eso era importante, pero era más importante seguir a Dios, ¿no? Seguir a Dios con tu corazón, con tus actos, con tus pensamientos. Y ese pasión, ese amor de Jesús por el Padre hizo que también Jesús tuviera sus seguidores y sus seguidores fueran igual de apasionados que él. Ellos se unieron a la revolución que Jesús ya había comenzado y ahora hacían lo mismo, bailaban al mismo ritmo, ¿no? Quiero leerles Hechos 5:12. Dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Ahora, los apóstoles estaban mostrando el corazón de Jesús a los demás. La gente podía ver lo que hacían y todos sabían que era algo serio ser un seguidor de Jesús. Todos sabían que era algo con mucha importancia y por eso no se atrevían a dar el primer paso y unirse. Vemos aquí en este versículo cómo se nos dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. O sea, todas las personas podían verlo, pero ¿qué dice? Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos. Por eso, el primer seguidor es necesario, es relevante, porque ellos a lo mejor podrían ver eso y decir, está padre, ¿qué se sentirá hacer eso, no? Pero decían, pero ¿qué tal que me apedrean? ¿Qué tal que me linchan? ¿Qué tal que me pasa algo? Mejor no. En cambio, si de repente pasaba su amigo, ¿no? De la infancia, decía, no, yo sí voy a seguirlos a ellos, lo que hacen es impresionante, y entonces decía, bueno, pues yo también, vamos, ¿no? Es como cuando necesitas valor para tomar algo, se agarran de a dos, de a tres, ¿no? Y vamos todos, ¿no? En mujeres, cuando quieren ir al baño, no va una sola, van tres, ¿no? Entonces, necesita una primer seguidor para decir, ay, sí, yo te acompaño, ay, sí, yo también, ay, sí, yo me necesito ver. O sea, van a lo que sea, ¿no? Pero ya. Entonces, a pesar de que las personas no se atrevían a unirse, cada vez más y más creían y se acercaban a Dios. Cuando mostramos verdaderamente a quién estamos siguiendo, todo lo demás llega.
todo lo demás sucede. No tienes que buscar otra cosa, simplemente va a llegar. Jesús fue ese primer seguidor que transformó a un Dios duro y cruel en un Dios amoroso y compasivo. Hoy, gracias a Jesús, podemos ver a Dios como un Padre. Hoy todos nosotros tenemos mucho más conocimiento acerca de Dios que nunca en la historia, gracias a Jesús. Y si hoy la razón por la que estamos aquí es Jesús, no solo nos gozamos, sino que también debemos recordar lo que Él hizo por nosotros. Entonces, la pregunta para terminar es, ¿a quién estás siguiendo? ¿De quién eres seguidor? ¿Estás dispuesto a dar el primer paso y ser tú quien pone el ejemplo? Porque muchas veces podemos decir, anhelar algo y decir, yo quiero estar en esa posición. Pero para llegar a esa posición necesitas mostrarles a los demás cómo se sigue, cómo se hace, cómo se tiene que hacer. Entonces, hoy me gustaría que también pudiéramos tomar este tiempo y cerrar este tiempo recordando lo que Jesús hizo por nosotros, que es la muerte. Entonces, hoy tenemos Santa Cena y hoy, mientras nos preparamos, nos gustaría que nos pusiéramos de pie y mientras repartimos los elementos, me gustaría que pudieras reflexionar en estas preguntas. ¿Estamos verdaderamente siguiendo a Jesús? ¿Estamos siguiendo un lugar, un nombre, una posición? ¿O estamos dispuestos a ser esas personas que llegan, que se suman y que simplemente empiezan a disfrutar de lo que Jesús ya hizo, lo que Jesús ya levantó? Señor, te damos gracias en este tiempo porque hoy podemos reconocer, Dios, que tú eres el primer seguidor que llegó a mostrarnos el corazón de Dios, llegó a cambiar esa percepción, ese concepto de un Dios duro, de un Dios cruel, de un Dios que castiga. Señor, gracias porque en ti podemos ver al Dios amoroso, al Dios bueno, al Dios misericordioso que tenemos, Señor. Gracias porque a través de tu ejemplo, Señor, podemos ver lo que realmente representa ser tu seguidor, creer en ti, vivir para ti. Señor, sabemos que no se trata de nosotros, no se trata de lo que somos capaces de hacer, de lo que podemos hacer, de lo que conocemos, Señor, sino simplemente se trata de seguirte a ti, de vivir bajo tus principios, de vivir bajo tus mandamientos, Señor. Gracias, Dios, porque tú hiciste a nuestro Padre accesible, porque tú hiciste, Señor, que podamos hoy acercarnos a Él. Y porque si tú, Señor, no hubieras sufrido esa humillación, si tú no hubieras sufrido ese rechazo, ese castigo, hoy no podríamos acercarnos, Señor, hoy no podríamos unirnos a lo que tú ya has comenzado, Señor, a lo que tú ya hiciste. Señor, por eso te damos gracias y en este tiempo recordamos tu muerte, Señor. Hoy recordamos tu sacrificio, Dios, porque eso es la prueba máxima del amor que Dios ha tenido por nosotros, Señor. El morir por nosotros, Señor, nos muestra lo amoroso que es nuestro Dios, lo amoroso que es nuestro Padre, y que solamente los que somos sus hijos, Señor, podemos entender esa bondad, ese cuidado, esa fidelidad en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sin ti hoy no estaríamos aquí. Sin ti, que has sido, Señor, quien ha abierto el camino. Señor, hoy estaríamos quizás a la distancia, hoy estaríamos a lo lejos, viendo la vida pasar, Señor, pero tu muerte, Señor, tu sacrificio nos dio propósito, nos dio identidad, Señor, nos dio salvación.
Dios, ayúdanos a ser ese seguidor en el cual los demás vean tu reflejo, Señor. Que seamos el primer seguidor en nuestra casa, Señor. Que seamos el primero en seguirte en nuestro trabajo, en nuestra escuela, Señor. Donde sea que tú nos hayas puesto, Señor, que seamos el primero en mostrar tu ejemplo, Señor. Que seamos personas dispuestas a ser los primeros en perdonar, los primeros en arrepentirnos, en ser amorosos, Señor. En ser personas que aunque las personas crean que pueden sacar provecho de nosotros, Señor, nunca nos interese, Señor, que siempre podamos tener ese corazón generoso, ese corazón que no se cierra a dar, a ayudar, y que de una u otra manera, Señor, podamos abrir el camino para alguien más, Dios. Gracias, Jesús, por tu muerte, gracias por tu amor. Y dice la palabra, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, eso es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Entonces quisiera que tomemos un momento para dar gracias por lo que Jesús ha hecho en tu vida. Cada uno tiene una historia con nuestro Padre, cada uno lo conoce de una manera diferente, por lo tanto agradécele por lo que Jesús ha hecho en tu vida. Dale las gracias por lo que Él ha cambiado, por lo que Él ha sanado, por lo que Él ha restaurado. Dios, te damos gracias en este tiempo, Señor. Y hoy te recordamos, Señor, como ese Dios amoroso que estuvo dispuesto a dar todo por nosotros, Señor. Gracias porque tú, Dios, nos has dado una identidad, porque tú, Dios, nos has dado esperanza, porque nos has dado futuro, Señor, porque cambiaste, Señor, mi lamento, mi dolor en alegría, Señor, porque has renovado mi manera de pensar, de verme, Señor. Has cambiado lo que hoy creo de mí, Señor. Y en tus propias palabras díselo a Dios, dale gracias. Gracias, Dios, por tu cuerpo entregado por amor a nosotros, Dios. Gracias porque no escatimaste, porque no te limitaste, porque no te quedaste con nada, Señor, sino que estuviste dispuesto a dar todo de ti, Señor, solo para salvarnos, solo para acercarnos hoy a Dios. Y pueden comer del pan. Y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Podemos tomar. Hoy, Señor, te damos gracias porque sabemos que tu muerte, Dios, no fue en vano. Señor, tu muerte no fue una solución a algo que se te pasó, sino que tu muerte, Señor, estuvo planeada, Señor, estuvo pensada por amor a nosotros. Estuvo, Señor, preparada para acercarnos a ti, Señor. Por eso hoy recordamos, Señor, todo lo que tú has hecho al ser el primero, Señor, en tener que sufrir por su fe, en tener que sufrir por mostrarle a los demás lo que es vivir en integridad, en santidad, apartado, Señor, de este mundo corrupto, este mundo dañado, Señor. Gracias por ser el primero en mostrarnos, Señor, que se puede vivir conforme a tu palabra,
por ser el primero en mostrarnos, Señor, que sí se puede vivir en santidad, que sí podemos hacer las cosas bien, que sí podemos resistir el pecado, que sí podemos resistir la maldad, nuestros deseos, Señor. Gracias por ponernos ese ejemplo, Señor, y mostrarnos que es posible, Señor, vivir apartados, Señor, como hijos tuyos. Señor, hoy hacemos un compromiso de sumarnos a lo que tú ya hiciste, de unirnos a lo que tú estás haciendo, Señor. No queremos cambiar lo que tú comenzaste, Señor. Simplemente queremos llegar, Señor, y seguirte. Tomar el camino que tú has diseñado para nosotros, Señor, creyendo en que tú tienes el control, en que todo estará bien, Señor, y que cuando decidimos seguirte a ti, Señor, todo lo demás llegará. No se trata, Señor, de una posición, no se trata de un nombre, no se trata de beneficios, Señor, se trata de a quién hemos decidido seguir. Hoy te damos gracias, Señor, porque decidimos una vez más, Señor, seguirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor, con todas nuestras fuerzas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Amén.